Riddick, 2013, es una película de ciencia ficción y acción dirigida por David Twohy y protagonizada por Vin Diesel en el papel de Richard B. Riddick, un peligroso fugitivo con habilidades extraordinarias para sobrevivir en los entornos más hostiles del universo. La historia continúa los acontecimientos mostrados en The Chronicles of Riddick y presenta al protagonista enfrentándose a nuevos desafíos después de haber alcanzado el poder entre los Necromongers. La película comienza con Riddick convertido en el líder de los Necromongers, una poderosa organización militar y religiosa que conquista planetas a través de la fuerza. Aunque ha obtenido el control de este vasto imperio, Riddick no se siente cómodo en su posición. Su deseo principal sigue siendo regresar a Furia, su mundo natal, del que apenas conserva recuerdos. Convencido de que algunos de sus subordinados conocen la ubicación de Furia, exige respuestas. Sin embargo, sus nuevos aliados lo consideran una amenaza para su propio poder. Entre ellos se encuentra Baco, quien aspira a ocupar el liderazgo de los Necromongers. Con la promesa de ser llevado a Furia, Riddick acepta viajar a un planeta supuestamente cercano a su hogar. Sin embargo, pronto descubre que ha sido víctima de una traición. En lugar de llegar a Furia, es abandonado en un planeta remoto y extremadamente peligroso. Gravemente herido y sin recursos, cae desde una gran altura y queda solo en un entorno hostil lleno de criaturas salvajes y condiciones climáticas extremas. Los responsables de la traición creen que finalmente ha muerto, pero subestiman su capacidad para sobrevivir. A partir de este momento, la película adopta un tono de supervivencia. Riddick debe recuperarse de sus heridas utilizando únicamente su ingenio y sus habilidades físicas. Durante varios días lucha contra la deshidratación, el hambre y los ataques de depredadores locales. El planeta está habitado por extrañas criaturas similares a grandes hienas, reptiles venenosos y monstruosos escorpiones acuáticos capaces de matar rápidamente a cualquier ser vivo. Sin armas ni tecnología avanzada, Riddick se ve obligado a improvisar herramientas y refugios para mantenerse con vida. La experiencia de supervivencia revela una vez más por qué Riddick es considerado uno de los individuos más peligrosos de la galaxia. Observa cuidadosamente a las criaturas del planeta, estudia sus comportamientos y aprende a utilizarlos a su favor. Durante este proceso encuentra a una joven criatura salvaje parecida a un perro alienígena. En lugar de matarla, decide criarla y entrenarla. Con el tiempo, ambos desarrollan una relación basada en la confianza mutua. Este animal se convierte en uno de los pocos compañeros leales que Riddick tiene en toda la historia y aporta momentos de humanidad a un personaje normalmente frío y distante. Mientras explora el planeta, Riddick descubre una estación abandonada utilizada por cazadores de recompensas. Comprende que sus posibilidades de escapar son mínimas si permanece allí indefinidamente. Sin embargo, también sabe que su nombre es tan famoso que cualquier señal de emergencia atraerá rápidamente a numerosos mercenarios deseosos de capturarlo o matarlo para obtener una recompensa. Consciente de ello, activa un transmisor de emergencia. Su intención no es pedir ayuda, sino atraer a personas que posean una nave espacial que pueda utilizar para abandonar el planeta. La señal es recibida por diferentes grupos de cazadores de recompensas. Poco después, dos naves llegan al planeta. La primera pertenece a un grupo de mercenarios violentos liderados por Santana, un hombre impulsivo, cruel y obsesionado con la recompensa ofrecida por la cabeza de Riddick. Santana considera que capturarlo será una tarea sencilla y está convencido de que la superioridad numérica de su equipo garantiza el éxito. La segunda nave está dirigida por Boss Jones, un cazador de recompensas más profesional y disciplinado. Este personaje tiene una conexión especial con el pasado de Riddick, ya que es el padre de William Jones, el mercenario que apareció en la primera película de la saga. Boss Jones desea descubrir la verdad sobre la muerte de su hijo y sospecha que Riddick podría tener información importante. A diferencia de Santana, su interés no se basa únicamente en el dinero.
cuando ambos grupos llegan al planeta, encuentran indicios de que Riddick sigue vivo. Sin embargo, pronto comprenden que él los ha estado observando desde el principio. Utilizando las sombras, el terreno y su extraordinaria visión nocturna, Riddick inicia una campaña de intimidación psicológica contra los mercenarios, roba equipos, manipula sistemas de seguridad y elimina a algunos miembros de manera silenciosa. Cada acción aumenta el miedo y la tensión dentro de los equipos de cazadores. Los mercenarios descubren rápidamente que la situación es mucho más peligrosa de lo que imaginaban. En lugar de perseguir a una presa indefensa, se han convertido en objetivos dentro del territorio de un depredador superior. Riddick utiliza el miedo como arma, obligándolos a cometer errores. La paranoia comienza a extenderse entre los hombres de Santana, provocando conflictos internos y debilitando la cohesión del grupo. A medida que la historia avanza, se revela más información sobre el pasado de Riddick. Aunque sigue siendo un criminal buscado, también aparece como un personaje complejo que ha sido perseguido y traicionado repetidamente. Su deseo de encontrar furia refleja la necesidad de recuperar una identidad perdida. El protagonista se encuentra constantemente dividido entre sus instintos violentos y ciertos rasgos de honor que aún conserva. La situación se complica cuando se acerca una gigantesca tormenta. Los personajes descubren que las lluvias activan a las criaturas más peligrosas del planeta, enormes escorpiones venenosos que emergen masivamente de las zonas acuáticas. Si no abandonan el lugar antes de la llegada de la tormenta, todos morirán. Esta amenaza obliga a los mercenarios a reconsiderar sus prioridades. Mientras tanto, Riddick continúa eliminando enemigos y debilitando sus recursos. Varias secuencias muestran su habilidad para utilizar cuchillos, trampas y tácticas de guerrilla. Aunque se enfrenta a grupos armados con tecnología avanzada, demuestra una y otra vez que su conocimiento del entorno le otorga una ventaja decisiva. Cada enfrentamiento refuerza la imagen de Riddick como una fuerza casi imparable cuando se encuentra en territorio hostil. Boss Jones comienza a comprender que muchas de las historias sobre Riddick son ciertas. También descubre detalles sobre la muerte de su hijo que contradicen algunas de sus creencias iniciales. A medida que ambos personajes interactúan, surge un respeto mutuo limitado. Aunque siguen siendo adversarios, existe una comprensión creciente entre ellos. Por otro lado, Santana se vuelve cada vez más imprudente. Su arrogancia lo lleva a tomar decisiones equivocadas que ponen en peligro a su equipo. Incapaz de aceptar que Riddick es superior en este entorno, insiste en perseguirlo incluso cuando las circunstancias exigen cooperación. Esta actitud provoca más pérdidas y genera tensiones con los demás mercenarios. La tormenta finalmente llega y transforma el planeta en un escenario aún más mortal. Las lluvias despiertan a innumerables criaturas venenosas que atacan indiscriminadamente. En este punto, la supervivencia se convierte en la prioridad principal para todos los presentes. Incluso quienes deseaban capturar a Riddick entienden que necesitan trabajar juntos si quieren escapar con vida. Durante el clímax de la película, Riddick participa en una serie de enfrentamientos intensos mientras intenta obtener acceso a una nave espacial. Las batallas combinan acción física, persecuciones y enfrentamientos contra las criaturas del planeta. El protagonista demuestra una vez más su extraordinaria resistencia y capacidad estratégica. Uno de los momentos más emotivos ocurre cuando su compañero animal resulta afectado por los acontecimientos. La relación entre ambos había servido para mostrar un lado más humano de Riddick, y las consecuencias de la violencia del planeta tienen un fuerte impacto emocional en él. Aunque rara vez expresa sus sentimientos abiertamente, queda claro que la pérdida y la soledad siguen marcando su vida. Finalmente, Riddick logra negociar una salida con algunos de los supervivientes. Después de múltiples enfrentamientos y sacrificios, obtiene la oportunidad de abandonar el planeta. Sin embargo, la experiencia también reafirma su determinación de encontrar furia
y descubrir la verdad sobre sus orígenes. Aunque escapa de una muerte aparentemente segura, su viaje está lejos de terminar. La película concluye con Riddick alejándose del planeta hostil en una nueva nave. A pesar de haber derrotado a numerosos enemigos y sobrevivido a condiciones extremas, sigue siendo un hombre perseguido por su pasado y motivado por la búsqueda de un hogar que apenas recuerda. El final deja abierta la posibilidad de nuevas aventuras y mantiene vivo el misterio que rodea al último Furgiano. En conjunto, Riddick es una historia centrada en la supervivencia, la adaptación y la resistencia. A diferencia de la escala épica de The Chronicles of Riddick, esta entrega regresa a una narrativa más íntima y oscura, similar a la primera película de la franquicia. El relato combina elementos de ciencia ficción, terror y acción, presentando a un protagonista que debe enfrentarse tanto a monstruos extraterrestres como a la traición humana. La película destaca especialmente por mostrar la capacidad de Riddick para convertir cualquier entorno hostil en un campo de batalla donde sus enemigos terminan jugando bajo sus propias reglas. Uno de los aspectos más importantes de Riddick 2013 es su reparto, encabezado por un grupo de actores que contribuyen a dar vida a una historia centrada en la supervivencia, la acción y la ciencia ficción. Aunque la película gira principalmente alrededor de un único protagonista, los personajes secundarios desempeñan un papel fundamental en la construcción de la tensión narrativa y en el desarrollo de los conflictos que impulsan la trama. Cada actor aporta características particulares a sus respectivos personajes, creando una combinación que ayuda a definir el tono oscuro y peligroso de la película. El papel principal corresponde a Vin Diesel, quien interpreta a Richard B. Riddick. Desde el estreno de la primera película de la franquicia, el personaje se convirtió en uno de los más reconocibles dentro del género de ciencia ficción. Vin Diesel no solamente protagonizó la película, sino que también participó activamente en su producción. Su interpretación de Riddick se caracteriza por una mezcla de fuerza física, inteligencia estratégica y una personalidad marcada por el aislamiento y la supervivencia. A lo largo de la película, Diesel transmite la sensación de que Riddick es un individuo capaz de adaptarse a cualquier entorno hostil, incluso cuando las probabilidades parecen estar completamente en su contra. El trabajo de Vin Diesel en esta producción exigió un importante esfuerzo físico. Muchas escenas muestran al personaje enfrentándose a criaturas alienígenas, atravesando terrenos peligrosos o participando en intensos combates cuerpo a cuerpo. El actor mantuvo la presencia física que había definido al personaje durante años, pero también incorporó momentos más emocionales relacionados con la soledad y la búsqueda de identidad. Gracias a ello, Riddick aparece no solo como un guerrero formidable, sino también como una persona que intenta encontrar un lugar al que pertenecer. Otro miembro importante del reparto es Jordi Mollà, quien interpreta a Santana. Este personaje lidera uno de los grupos de cazadores de recompensas que llegan al planeta con la intención de capturar a Riddick. Santana representa la arrogancia, la ambición y la violencia impulsiva. Jordi Mollà desarrolla un personaje agresivo que constantemente subestima a su adversario. Su actuación contribuye significativamente a la tensión dramática, ya que Santana se convierte en una de las principales amenazas humanas para el protagonista. Mollà utiliza una combinación de carisma y brutalidad para dar forma a Santana. Aunque el personaje posee experiencia como mercenario, sus decisiones suelen estar motivadas por el orgullo y la obsesión por obtener la recompensa. Esta actitud genera numerosos conflictos dentro de su propio equipo y termina afectando sus posibilidades de éxito. El actor logra transmitir la confianza excesiva del personaje, así como su progresiva frustración cuando descubre que Riddick es mucho más peligroso de lo que había imaginado. Matt Nable interpreta a Boss Jones, uno de los personajes más interesantes de la película. A diferencia de Santana, Jones es un profesional disciplinado y experimentado. Su principal motivación no es el dinero, sino la búsqueda de respuestas sobre la muerte de su hijo.
Esta diferencia convierte al personaje en una figura más compleja y matizada. Nabel ofrece una interpretación sobria y convincente, alejándose de los estereotipos habituales de los cazadores de recompensas presentes en muchas películas de acción. A medida que avanza la historia, Boss Jones desarrolla una relación particular con Riddick. Aunque ambos se encuentran en lados opuestos del conflicto, existe entre ellos un cierto nivel de respeto mutuo. Matt Nabel consigue reflejar las dudas internas de su personaje mientras investiga la verdad sobre su hijo y enfrenta los peligros del planeta. Su trabajo aporta profundidad emocional a una historia que, de otro modo, podría haberse centrado exclusivamente en la acción. Katie Sackhoff interpreta a Dahl, una mercenaria altamente capacitada que forma parte del equipo de Boss Jones. Dahl destaca por su habilidad en combate, su personalidad fuerte y su independencia. Desde sus primeras apariciones queda claro que es una de las integrantes más competentes de la expedición. Sackhoff aporta energía y confianza al personaje, convirtiéndola en una presencia destacada dentro del grupo. La actriz ya tenía experiencia en producciones de ciencia ficción antes de participar en Riddick, lo que le permitió adaptarse con facilidad al tono de la película. Su interpretación combina dureza y determinación con momentos de humor y tensión interpersonal. Dahl se convierte en uno de los pocos personajes capaces de enfrentarse verbalmente a Riddick sin mostrar miedo evidente. Esta dinámica contribuye a generar algunas de las interacciones más memorables de la película. Dave Bautista interpreta a Díaz, miembro del grupo liderado por Santana. Antes de convertirse en una figura reconocida del cine de acción, Bautista había alcanzado fama internacional como luchador profesional. En Riddick, su imponente presencia física resulta ideal para representar a un mercenario acostumbrado a resolver problemas mediante la fuerza. Aunque su personaje no posee una gran complejidad psicológica, Bautista aporta credibilidad a las escenas de combate y refuerza la sensación de peligro que rodea al equipo de cazadores. La participación de Bautista también refleja el inicio de una carrera cinematográfica que posteriormente lo llevaría a obtener papeles destacados en numerosas producciones de gran presupuesto. En esta película demuestra una capacidad natural para desenvolverse dentro del género de acción, aprovechando su experiencia física para interpretar personajes intensos y amenazadores. Bokeem Woodbine interpreta a Moss, uno de los integrantes del grupo de Boss Jones. Moss es un personaje práctico, inteligente y generalmente más razonable que muchos de los demás mercenarios. Woodbine aporta una actuación sólida que ayuda a equilibrar las personalidades más extremas presentes en la historia. Su personaje suele analizar cuidadosamente las situaciones antes de actuar, lo que lo convierte en una voz relativamente racional dentro de un entorno dominado por la tensión y la violencia. Woodbine consigue que Moss resulte creíble como profesional experimentado, acostumbrado a enfrentarse a misiones peligrosas. Aunque no ocupa el centro de la narrativa, su presencia fortalece la dinámica del grupo y aporta una perspectiva diferente sobre los acontecimientos que se desarrollan en el planeta. Raúl Trujillo interpreta a Lockspur, otro de los cazadores de recompensas involucrados en la misión. El personaje destaca por su experiencia y por su capacidad para desenvolverse en situaciones difíciles. Trujillo aporta una presencia tranquila y observadora que contrasta con la impulsividad de algunos de sus compañeros. Su trabajo ayuda a construir la sensación de que los equipos enviados para capturar a Riddick están formados por individuos con antecedentes diversos y habilidades especializadas. Karl Urban regresa brevemente como Baako, personaje introducido en la película anterior de la saga. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, su participación resulta importante para establecer el punto de partida de la historia. Baako desempeña un papel crucial en los acontecimientos que conducen al abandono de Riddick en el planeta hostil.
Urban aporta nuevamente la mezcla de ambición política y determinación militar que había caracterizado al personaje en entregas anteriores. La presencia de Karl Urban ayuda a conectar Riddick con el universo más amplio desarrollado en películas anteriores. Gracias a ello, los espectadores pueden comprender mejor las circunstancias que llevan al protagonista a encontrarse aislado al comienzo de la historia. Aunque aparece durante un periodo relativamente corto, el actor deja una impresión significativa debido a la importancia de sus acciones para el desarrollo de la trama. Nolan Gerard Funk interpreta a Luna, uno de los miembros más jóvenes del grupo de mercenarios. Su personaje aporta una perspectiva diferente dentro de una expedición compuesta principalmente por individuos endurecidos por años de experiencia. Funk representa a una generación más joven que debe enfrentarse a peligros extraordinarios en circunstancias extremas. Su actuación contribuye a mostrar cómo la amenaza de Riddick afecta a personas con distintos niveles de experiencia. Conrad Pla interpreta a Vargas, otro integrante del grupo de Santana. Aunque dispone de menos tiempo en pantalla que algunos de los personajes principales, su trabajo ayuda a completar la estructura del equipo de mercenarios. Cada miembro posee funciones específicas y reacciona de manera distinta a la creciente amenaza representada por Riddick. Estas diferencias enriquecen las dinámicas grupales y aumentan la sensación de realismo dentro del contexto fantástico de la película. La química entre los miembros del reparto constituye uno de los elementos más destacados de la producción. Los actores logran transmitir la sensación de que pertenecen a equipos acostumbrados a trabajar juntos, pero también reflejan las tensiones internas que surgen cuando la misión comienza a deteriorarse. A medida que aumentan las bajas y los peligros, las relaciones entre los personajes se vuelven más complejas y conflictivas. Un aspecto particularmente interesante del reparto es la forma en que cada actor contribuye a la construcción del aislamiento del protagonista. Aunque Riddick interactúa con numerosos personajes, la película enfatiza constantemente que él se encuentra separado del resto, tanto física como emocionalmente. Los intérpretes secundarios ayudan a reforzar esta idea al representar distintas facetas de la sociedad que persigue, teme o intenta utilizar a Riddick para sus propios fines. La dirección de David Tuohy permitió que los actores exploraran tanto las secuencias de acción como los momentos de tensión psicológica. En consecuencia, el reparto no se limita a participar en escenas de combate, sino que también desarrolla conflictos relacionados con la confianza, la supervivencia y la ambición. Esto contribuye a que la película mantenga un equilibrio entre espectáculo visual y desarrollo de personajes. En conjunto, el elenco de Riddick desempeña un papel fundamental en el éxito de la película. Vin Diesel domina la pantalla como protagonista absoluto, pero recibe un apoyo sólido por parte de actores como Jordi Mollà, Matt Nable, Katie Sackhoff, Dave Bautista, Bokeem Woodbine, Karl Urban y el resto del reparto. Cada uno aporta elementos distintos que enriquecen la narrativa y ayudan a construir un universo de ciencia ficción peligroso y convincente. Gracias a estas interpretaciones, la película logra combinar acción intensa, supervivencia extrema y conflictos humanos dentro de una historia centrada en uno de los personajes más emblemáticos del género. Cuando se estrenó Riddick en 2013, muchos espectadores se preguntaron si la franquicia todavía tenía algo nuevo que ofrecer. Después de la relativa complejidad argumental y la escala épica de The Chronicles of Riddick 2004, esta nueva entrega decidió adoptar una dirección diferente. En lugar de expandir aún más el universo galáctico de los Necromongers y las guerras interestelares, la película regresó a una fórmula más sencilla y directa, centrada en la supervivencia, la tensión y la figura de Richard B. Riddick como protagonista absoluto. El resultado fue una producción que dividió algunas opiniones, pero que también logró recuperar gran parte de los elementos que habían convertido al personaje en un favorito entre los aficionados a la ciencia ficción y la acción.
Uno de los mayores aciertos de la película es comprender exactamente qué tipo de historia quiere contar. Desde sus primeros minutos queda claro que el enfoque principal no es la construcción de un enorme universo político ni la exploración de complejas conspiraciones galácticas. La película se concentra en un único individuo atrapado en un entorno extremadamente hostil. Esta decisión narrativa simplifica considerablemente la historia, pero también le permite desarrollar mejor los elementos relacionados con la supervivencia y la adaptación. La primera parte de la película es probablemente una de las más interesantes. Durante un largo periodo, Riddick permanece prácticamente solo en pantalla. El espectador observa cómo intenta sobrevivir después de haber sido traicionado y abandonado en un planeta desconocido. Esta sección funciona casi como una historia independiente de supervivencia. La ausencia de grandes diálogos obliga a la película a apoyarse en la narración visual, mostrando al protagonista cazando, explorando, observando a las criaturas locales y aprendiendo a utilizar el entorno a su favor. Este enfoque resulta especialmente efectivo porque permite apreciar una de las características más atractivas del personaje, su extraordinaria capacidad de adaptación. Riddick no es un héroe tradicional, no posee un ejército, no cuenta con aliados confiables y rara vez puede depender de la tecnología. Su principal ventaja es la inteligencia práctica que utiliza para convertir cualquier situación desfavorable en una oportunidad de supervivencia. Ver cómo analiza el comportamiento de los animales del planeta y cómo desarrolla estrategias para mantenerse con vida constituye uno de los aspectos más entretenidos de la película. Visualmente, la producción también presenta varios elementos destacables. El planeta donde transcurre gran parte de la historia posee una apariencia áspera y peligrosa. Los paisajes rocosos, los desiertos, las formaciones geológicas extrañas y las tormentas contribuyen a crear una atmósfera de aislamiento constante. El entorno parece hostil incluso cuando no hay enemigos visibles. Esta sensación de amenaza permanente fortalece la tensión narrativa y ayuda a mantener el interés del espectador. El diseño de las criaturas alienígenas merece una mención especial. Aunque algunas recuerdan a especies vistas en otras producciones de ciencia ficción, la mayoría logra resultar amenazante y visualmente impactante. Los escorpiones gigantes y otras formas de vida hostiles funcionan eficazmente como obstáculos adicionales para el protagonista. No son simples monstruos colocados para generar acción, forman parte del ecosistema del planeta y contribuyen a la sensación de que la naturaleza misma intenta eliminar a cualquier intruso. Otro punto fuerte de la película es la interpretación de Vin Diesel. Independientemente de la opinión que pueda tenerse sobre el actor en otros proyectos, resulta difícil negar que el personaje de Riddick se encuentra entre los papeles que mejor se adaptan a sus características. Diesel transmite una mezcla de fuerza física, seguridad y amenaza que encaja perfectamente con la personalidad del protagonista. Además, demuestra una comprensión profunda del personaje después de haberlo interpretado durante varios años. Su actuación resulta especialmente efectiva porque Riddick es un personaje que habla relativamente poco en comparación con otros protagonistas de acción. Gran parte de la interpretación depende de expresiones, lenguaje corporal y presencia física. Diesel logra comunicar cansancio, determinación, furia y sarcasmo sin necesidad de largos discursos. Esto contribuye a que el personaje conserve el aura de misterio que siempre lo ha caracterizado. La película también destaca por su ritmo narrativo. Aunque algunos espectadores pueden considerar que el inicio avanza lentamente, esta decisión permite establecer adecuadamente el entorno y las circunstancias del protagonista. Cuando finalmente aparecen los cazadores de recompensas, la historia adquiere una velocidad considerablemente mayor. A partir de ese momento, la película combina persecuciones, enfrentamientos, emboscadas y conflictos internos entre los personajes. La llegada de los mercenarios introduce una dinámica diferente. Hasta entonces, el principal enemigo era el propio planeta.
Posteriormente, la amenaza se vuelve más compleja al incluir adversarios humanos armados y experimentados. Esta transición funciona bastante bien porque evita que la película se vuelva repetitiva. El espectador pasa de observar una lucha contra la naturaleza a presenciar una guerra psicológica entre cazadores y presa. Uno de los elementos más interesantes de esta segunda mitad es que Riddick invierte rápidamente los papeles tradicionales. Los mercenarios llegan convencidos de que son los depredadores y él la víctima. Sin embargo, conforme avanzan los acontecimientos, queda claro que la situación es exactamente la contraria. La película explota muy bien esta inversión de expectativas, generando momentos de tensión y suspense efectivos. Los personajes secundarios cumplen adecuadamente sus funciones dentro de la historia. Aunque ninguno alcanza el nivel de desarrollo del protagonista, varios poseen suficiente personalidad para resultar memorables. Boss Jones aporta una dimensión más seria y reflexiva al conflicto, mientras que Santana representa la arrogancia y la violencia impulsiva. Esta diferencia entre ambos líderes ayuda a crear conflictos adicionales que enriquecen la narrativa. Sin embargo, no todo en la película es perfecto. Uno de sus principales problemas es precisamente la limitada profundidad de algunos personajes secundarios. Muchos miembros de los equipos de mercenarios existen principalmente para cumplir funciones específicas dentro de la trama. Como consecuencia, algunos espectadores pueden sentir que ciertos personajes carecen de suficiente desarrollo emocional o psicológico. Otro aspecto que ha generado opiniones divididas es el tratamiento de algunos diálogos y situaciones. En ocasiones, la película utiliza humor agresivo y provocador que puede no resultar atractivo para todos los espectadores. Algunos intercambios verbales reflejan una mentalidad propia del cine de acción de décadas anteriores, lo que puede parecer anticuado para ciertos públicos modernos. La narrativa tampoco presenta grandes sorpresas argumentales. Desde bastante temprano, resulta posible anticipar muchas de las direcciones que tomará la historia. Los espectadores que busquen giros argumentales complejos o revelaciones inesperadas podrían sentirse algo decepcionados. La película apuesta por la ejecución de una premisa sencilla en lugar de intentar construir una trama especialmente sofisticada. Asimismo, quienes disfrutaron especialmente del enfoque épico y expansivo de The Chronicles of Riddick podrían considerar esta entrega demasiado limitada en escala. La historia se desarrolla en un único planeta y se centra en un grupo relativamente pequeño de personajes. Aunque esta decisión beneficia la tensión y la supervivencia, también reduce considerablemente el alcance del universo presentado anteriormente. A pesar de estas limitaciones, la película posee una gran virtud: sabe exactamente qué quiere ser. No intenta convertirse en una compleja obra filosófica ni en una exploración profunda de cuestiones existenciales. Su objetivo principal es ofrecer una experiencia de ciencia ficción y acción centrada en la supervivencia de un personaje carismático. En ese sentido, cumple sus objetivos de manera bastante satisfactoria. Otro elemento positivo es la atmósfera. David Twohy, director de la película, demuestra una comprensión clara de los aspectos que hacen atractivo al personaje de Riddick. La sensación constante de peligro, la oscuridad visual de muchas escenas y la brutalidad de los enfrentamientos contribuyen a crear una identidad propia dentro del género. Aunque existen numerosas películas de supervivencia y ciencia ficción, pocas poseen exactamente la misma combinación de características. También resulta interesante la forma en que la película explora la soledad del protagonista. A pesar de su fortaleza, Riddick aparece como una figura profundamente aislada. No tiene un hogar verdadero, carece de relaciones duraderas y vive constantemente perseguido por enemigos. Incluso cuando logra sobrevivir, sus victorias suelen tener un costo emocional considerable. Este elemento añade una capa adicional de humanidad a un personaje que fácilmente podría haberse convertido en una simple máquina de combate.
En términos de acción, la película ofrece resultados satisfactorios. Las escenas de combate son intensas, violentas y generalmente fáciles de seguir. La coreografía evita en gran medida la confusión visual presente en algunas producciones modernas. El espectador puede comprender claramente qué ocurre durante los enfrentamientos, lo que mejora la experiencia general. Sin embargo, si el espectador disfruta de historias de supervivencia, protagonistas duros y carismáticos, criaturas alienígenas, ambientes hostiles y acción intensa, la película ofrece una experiencia entretenida y sólida. Su principal fortaleza reside en la combinación de un personaje atractivo con una situación extrema que pone constantemente a prueba sus capacidades. Para los seguidores del personaje, la película resulta especialmente recomendable porque representa un regreso a las raíces que hicieron popular a Riddick. Recupera gran parte de la atmósfera oscura y de la tensión presentes en la primera entrega de la franquicia, al tiempo que conserva algunos elementos del universo ampliado introducido posteriormente. En conclusión, Riddick es una película imperfecta pero efectiva. No revoluciona el género de la ciencia ficción, ni presenta una historia especialmente innovadora, pero ofrece exactamente lo que promete: supervivencia, acción, criaturas peligrosas y un protagonista memorable enfrentándose a circunstancias extremas. Gracias a la sólida actuación de Vin Diesel, a una atmósfera bien construida y a una narrativa centrada en la tensión constante, la película logra entretener de principio a fin. Para los aficionados a la ciencia ficción de acción y a las historias de supervivencia, definitivamente es una película que vale la pena ver. El director David Twohy y su equipo eligieron una paleta de colores dominada por tonos áridos, marrones, grises y ocres durante gran parte de la película. Esta elección ayuda a ocultar posibles limitaciones presupuestarias y mejora la credibilidad de los elementos digitales. Cuando el CGI se encuentra integrado dentro de una iluminación coherente y una atmósfera visual uniforme, resulta mucho más fácil para el espectador aceptar la ilusión. Uno de los componentes más importantes del trabajo digital son las criaturas alienígenas que habitan el planeta. Estas formas de vida representan una amenaza constante para Riddick y constituyen una parte esencial de la narrativa. Los diseñadores crearon especies que parecen adaptadas específicamente a las condiciones extremas del entorno. En lugar de parecer monstruos genéricos, muchas de estas criaturas presentan características biológicas que sugieren una evolución dentro de ese ecosistema particular. Las criaturas similares a hienas alienígenas son uno de los mejores ejemplos de esta filosofía de diseño. Aunque recuerdan vagamente a ciertos animales terrestres, poseen suficientes diferencias anatómicas para resultar extrañas y peligrosas. Sus movimientos fueron cuidadosamente animados para transmitir agilidad, inteligencia y comportamiento depredador. Los animadores estudiaron probablemente referencias de diversos animales reales para crear patrones de movimiento creíbles antes de adaptarlos a las necesidades específicas de estas criaturas ficticias. La interacción entre Riddick y una de estas criaturas constituye uno de los momentos más destacados en términos de efectos visuales. A medida que el protagonista establece una relación con el animal, el CGI debe transmitir emociones y comportamientos complejos sin recurrir al lenguaje humano. Los artistas responsables de la animación lograron crear expresiones corporales y reacciones suficientemente convincentes para que el espectador desarrollara una conexión emocional con la criatura. Otro de los elementos más impresionantes del CGI son los escorpiones gigantes que aparecen durante las etapas posteriores de la película. Estas criaturas representan una amenaza mucho mayor y requieren un nivel considerable de detalle visual. Sus cuerpos poseen múltiples extremidades, superficies brillantes y estructuras anatómicas complejas que exigen una animación sofisticada. Además, los artistas debían garantizar que los movimientos resultaran consistentes con el peso y tamaño aparentes de los animales.
La simulación de estos escorpiones involucró probablemente sistemas avanzados de animación para coordinar las numerosas patas, colas y segmentos corporales. Cuando aparecen en grandes cantidades durante las tormentas, el desafío técnico aumenta significativamente porque cientos de criaturas deben desplazarse de manera simultánea sin que los movimientos parezcan artificiales o repetitivos. Las secuencias relacionadas con las tormentas representan otro aspecto importante del trabajo visual. La película utiliza fenómenos climáticos extremos para incrementar la tensión narrativa. Las lluvias torrenciales, los relámpagos, las nubes oscuras y los efectos atmosféricos fueron creados mediante una combinación de elementos prácticos y efectos digitales. La simulación de grandes volúmenes de agua constituye tradicionalmente uno de los mayores desafíos para la industria de efectos visuales debido a la complejidad física de los líquidos. Durante las escenas de tormenta, el CGI no solo debe representar el agua de manera realista, sino también interactuar correctamente con personajes, vehículos, criaturas y escenarios. Cada gota de lluvia, cada salpicadura y cada corriente de agua deben integrarse visualmente con los elementos reales filmados durante la producción. El resultado final consigue transmitir una sensación convincente de peligro ambiental. La película también emplea efectos visuales para representar la tecnología futurista utilizada por los cazadores de recompensas. Naves espaciales, sistemas de comunicación, armas avanzadas y diversos dispositivos electrónicos aparecen a lo largo de la historia. Aunque estos elementos ocupan menos tiempo en pantalla que en otras películas de ciencia ficción, contribuyen significativamente a la construcción del universo narrativo. Las naves espaciales presentan diseños funcionales y relativamente realistas. En lugar de adoptar formas excesivamente extravagantes, muchas parecen concebidas para cumplir propósitos prácticos. Los artistas digitales desarrollaron modelos tridimensionales detallados que posteriormente fueron integrados en escenas de aterrizaje, despegue y vuelo. La iluminación y las texturas ayudan a que estas naves parezcan objetos físicos presentes dentro del entorno. Un aspecto particularmente interesante del trabajo visual es la forma en que se representan las habilidades especiales de Riddick. Sus famosos ojos modificados le permiten ver en la oscuridad, una característica que ha definido al personaje desde sus primeras apariciones. La película utiliza diversos efectos visuales para mostrar cómo percibe el mundo en condiciones de escasa iluminación. Estas secuencias requieren ajustes específicos de color, contraste y procesamiento digital para diferenciar la visión del protagonista de la percepción normal. La integración de efectos visuales con escenas de acción constituye otro de los puntos fuertes de la producción. Muchas películas contemporáneas dependen excesivamente del CGI para crear secuencias espectaculares, lo que a menudo genera resultados artificiales. Riddick adopta un enfoque más equilibrado. Numerosas escenas fueron filmadas físicamente con actores reales, decorados tangibles y efectos prácticos, mientras que los elementos digitales se utilizaron principalmente para complementar y ampliar lo que ya existía frente a la cámara. Esta estrategia produce una sensación de peso y realismo que a veces falta en otras producciones de ciencia ficción. Cuando los personajes corren, luchan o interactúan con el entorno, el espectador percibe que realmente están presentes en un espacio físico. Posteriormente, los artistas digitales enriquecen estas escenas añadiendo criaturas, paisajes o detalles imposibles de crear mediante métodos tradicionales. La iluminación digital desempeña un papel crucial en la calidad general de los efectos visuales. Uno de los problemas más frecuentes del CGI consiste en la incapacidad para reproducir adecuadamente la forma en que la luz interactúa con distintos materiales. En Riddick, los artistas lograron una integración generalmente convincente entre elementos reales y digitales gracias a un cuidadoso trabajo de iluminación y composición. Las texturas también merecen reconocimiento. Tanto las criaturas como los escenarios digitales presentan superficies detalladas que contribuyen a la sensación de realismo.
rocas erosionadas, pieles rugosas, armaduras desgastadas y estructuras metálicas muestran un nivel de detalle suficiente para soportar primeros planos sin perder credibilidad visual. Desde una perspectiva presupuestaria, resulta especialmente notable lo que la película consigue. Comparada con algunas de las producciones más costosas de Hollywood, Riddick dispuso de recursos relativamente limitados. Sin embargo, el equipo de efectos visuales utilizó inteligentemente esos recursos, concentrándolos en áreas donde producirían el mayor impacto. Esta eficiencia permitió obtener resultados visualmente atractivos sin necesidad de competir directamente con franquicias que contaban con presupuestos mucho mayores. La corrección de color y la postproducción contribuyen enormemente a la cohesión visual de la película. Los distintos elementos digitales se benefician de un tratamiento uniforme que ayuda a integrarlos dentro de una misma identidad estética. Gracias a ello, incluso cuando el CGI no alcanza el nivel técnico de algunas superproducciones contemporáneas, rara vez resulta distractor o rompe la inmersión del espectador. Otro aspecto interesante es cómo los efectos visuales sirven a la narrativa en lugar de dominarla. En muchas ocasiones, el espectador recuerda las decisiones de Riddick, los peligros que enfrenta o la tensión de las situaciones mucho más que los propios efectos digitales. Esto constituye una señal positiva porque indica que la tecnología está apoyando la historia en lugar de sustituirla. Con el paso de los años, algunos elementos visuales muestran inevitablemente su antigüedad tecnológica. La industria de efectos visuales evoluciona con enorme rapidez y ciertas animaciones o simulaciones pueden parecer menos impresionantes para espectadores acostumbrados a producciones más recientes. Sin embargo, la mayoría de los efectos mantienen un nivel de calidad suficientemente sólido como para seguir funcionando adecuadamente en la actualidad. La razón principal por la que el CGI de Riddick ha envejecido relativamente bien es que la película evita depender exclusivamente del espectáculo digital. Al combinar localizaciones reales, efectos prácticos, fotografía cuidada y trabajo digital selectivo, crea una experiencia visual más equilibrada y duradera. Incluso cuando algunos detalles técnicos revelan la época de producción, el conjunto continúa siendo convincente. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Riddick representan uno de los aspectos más sólidos de la película. No buscan impresionar mediante una exhibición constante de tecnología, sino construir un entorno hostil y creíble que refuerce la historia de supervivencia del protagonista. Las criaturas alienígenas, los paisajes extraterrestres, las tormentas, las naves espaciales y los diversos elementos digitales trabajan conjuntamente para crear un mundo peligroso y fascinante. Gracias a una combinación inteligente de efectos prácticos y CGI, la película logra ofrecer una experiencia visual atractiva que continúa funcionando eficazmente años después de ese estreno. La historia comercial de Riddick, 2013, resulta particularmente interesante porque representa uno de los ejemplos más llamativos de una franquicia que logró sobrevivir gracias a una base de seguidores fieles y a la determinación de sus creadores. Aunque la película no alcanzó cifras comparables a las de las mayores superproducciones de Hollywood, su desempeño en taquilla y posteriormente en el mercado doméstico permitió que el personaje de Richard B. Riddick continuara siendo relevante dentro del género de ciencia ficción. Para comprender adecuadamente su rendimiento financiero, es necesario analizar tanto su producción como su recorrido en cines y su posterior vida en formatos domésticos. Cuando se inició el desarrollo de la película, el proyecto enfrentó diversos desafíos financieros. La entrega anterior de la saga había intentado expandir enormemente el universo narrativo mediante una producción de gran escala. Como consecuencia, los responsables de la nueva película decidieron adoptar una estrategia mucho más controlada desde el punto de vista presupuestario.
En lugar de apostar nuevamente por una aventura épica repleta de escenarios gigantescos y complejas estructuras políticas galácticas, optaron por una historia más contenida centrada en la supervivencia del protagonista. Esta decisión tuvo importantes consecuencias económicas. El presupuesto de producción se mantuvo alrededor de los $38 millones, una cifra relativamente modesta para una película de ciencia ficción de gran estudio en aquella época. Comparado con muchas producciones contemporáneas que superaban ampliamente los $100 millones, Riddick representaba una apuesta mucho más conservadora. La estrategia presupuestaria influyó directamente en el enfoque creativo. Los realizadores concentraron los recursos en aspectos específicos como los efectos visuales más importantes, las criaturas alienígenas, las secuencias de acción y la creación del entorno hostil donde transcurre la mayor parte de la historia. Gracias a esta planificación, la película logró mantener una apariencia visual sólida sin requerir una inversión masiva. El estreno cinematográfico se produjo en septiembre de 2013. Desde el principio, la campaña de marketing se dirigió principalmente a los seguidores existentes de la franquicia y a los aficionados al cine de acción y ciencia ficción. La publicidad enfatizó el regreso del personaje a sus raíces más oscuras y violentas, destacando que la película recuperaba elementos que habían hecho popular a la primera entrega de la saga. Durante su primer fin de semana en Norteamérica, la película obtuvo aproximadamente $19 millones, alcanzando el primer lugar de la taquilla estadounidense en su debut. Aunque esta cifra no era extraordinaria en comparación con los mayores éxitos del año, sí representaba un comienzo razonablemente sólido para una producción de presupuesto moderado. La apertura fue especialmente significativa porque demostró que el personaje todavía conservaba un grupo considerable de seguidores. 9 años habían pasado desde la película anterior de la franquicia, un periodo bastante largo para una serie cinematográfica. A pesar de ello, existía suficiente interés entre el público como para convertir el estreno en un éxito inicial. Sin embargo, como ocurre con muchas películas de acción orientadas a un público específico, el rendimiento comenzó a disminuir durante las semanas posteriores. La competencia de otros estrenos y la naturaleza relativamente especializada de la franquicia limitaron su capacidad para atraer a audiencias masivas fuera de su base principal de admiradores. Aún así, la película consiguió mantener una presencia razonable en los cines durante varias semanas. Al finalizar su recorrido en Norteamérica, Riddick había acumulado aproximadamente $42 millones. Esta cifra superó ligeramente su presupuesto de producción, lo que ya representaba un resultado alentador, considerando que aún faltaban por contabilizar los ingresos internacionales. El mercado internacional desempeñó un papel crucial en la rentabilidad global de la película. Fuera de Estados Unidos y Canadá, la producción generó más de $56 millones adicionales. Esto permitió que la recaudación mundial alcanzara aproximadamente $98 millones al finalizar su exhibición cinematográfica. La distribución internacional fue especialmente importante porque la franquicia siempre había contado con seguidores en numerosos países. Mercados europeos, asiáticos y latinoamericanos contribuyeron significativamente al resultado final. Aunque ningún territorio individual produjo cifras extraordinarias, la suma de múltiples mercados permitió construir una recaudación global respetable. Desde una perspectiva puramente numérica, los aproximadamente $98 millones mundiales podrían parecer modestos en comparación con los gigantescos éxitos de taquilla de la década de 2010. Sin embargo, es importante analizar estas cifras dentro de su contexto. La película costó considerablemente menos que muchas de sus competidoras directas, por lo que no necesitaba recaudar cientos de millones para justificar su existencia comercial.
Además, el verdadero valor económico de la franquicia Riddick nunca dependió exclusivamente de la taquilla cinematográfica. Desde los tiempos de Pitch Black, la saga había demostrado una notable capacidad para generar ingresos adicionales a través del mercado doméstico. Esto convirtió al lanzamiento en formatos de consumo doméstico en una parte fundamental de la estrategia comercial. La transición hacia el mercado doméstico comenzó relativamente rápido después del estreno en cines. La distribución digital estuvo disponible a finales de 2013, permitiendo que los espectadores accedieran a la película desde sus hogares pocos meses después de su llegada a las salas. La versión digital apareció en diciembre de 2013. Poco tiempo después llegó el lanzamiento físico en DVD y Blu-ray. La fecha oficial de lanzamiento para ambos formatos fue el 14 de enero de 2014. Este momento resultó especialmente importante porque la franquicia siempre había tenido un fuerte desempeño en el mercado de video doméstico. Uno de los principales atractivos de la edición doméstica fue la inclusión de una versión extendida conocida como Director's Cut o corte del director. Esta edición incorporaba material adicional que no había formado parte del estreno cinematográfico original. Entre las novedades se encontraban escenas ampliadas, secuencias más intensas y un final alternativo que ofrecía nuevas perspectivas sobre el futuro de la franquicia. La inclusión de contenido exclusivo constituyó una estrategia inteligente desde el punto de vista comercial. Muchos aficionados que ya habían visto la película en cines encontraron una razón adicional para adquirirla en formato doméstico. Este tipo de material extra siempre ha sido especialmente atractivo para los seguidores más dedicados de una saga cinematográfica. Las ediciones Blu-ray ofrecieron además una serie de contenidos adicionales relacionados con la producción. Documentales detrás de cámaras, entrevistas con los actores, comentarios del director y análisis de los efectos visuales permitieron a los espectadores explorar el proceso creativo detrás de la película. Estas características añadían valor al producto físico en una época en la que los formatos digitales comenzaban a ganar popularidad. Otro factor importante fue la reputación histórica de la franquicia dentro del mercado doméstico. Desde el lanzamiento de Pitch Black, las películas de Riddick habían desarrollado una segunda vida considerable fuera de los cines. Muchos espectadores descubrieron al personaje mediante DVD, de Blu-ray, transmisiones televisivas o alquileres domésticos. Esta tendencia continuó beneficiando a la tercera película. La disponibilidad de múltiples formatos también ayudó a ampliar su alcance comercial. Los consumidores podían elegir entre DVD estándar, Blu-ray de alta definición y versiones digitales. Esta flexibilidad permitía adaptarse a las preferencias de distintos segmentos del mercado. A medida que avanzaron los años, la película siguió generando ingresos a través de plataformas digitales, servicios de streaming, licencias televisivas y nuevas ediciones físicas. Incluso años después de su estreno original, continuaron apareciendo reediciones especiales destinadas a coleccionistas y seguidores de la franquicia. Desde una perspectiva empresarial, Riddick puede considerarse un ejemplo de gestión eficiente del riesgo. En lugar de intentar competir directamente con las mayores franquicias de Hollywood mediante presupuestos enormes, sus responsables optaron por una producción más modesta respaldada por una audiencia leal. Esta estrategia redujo significativamente la presión financiera asociada al proyecto. También resulta interesante observar cómo la película se benefició del crecimiento de la popularidad de Vin Diesel durante aquellos años. El enorme éxito de otras franquicias protagonizadas por el actor contribuyó indirectamente a mantener el interés del público en el personaje de Riddick. Aunque se trataba de proyectos muy diferentes, la visibilidad global de Diesel ayudó a reforzar el atractivo comercial de la película.
Otro aspecto relevante es que el desempeño financiero permitió mantener viva la posibilidad de futuras entregas. Aunque la película no se convirtió en un fenómeno mundial de taquilla, generó suficientes resultados positivos como para justificar la continuidad de los planes relacionados con el universo de Riddick. Esto era especialmente importante para los seguidores que deseaban ver nuevas historias ambientadas en ese mundo. Mirando retrospectivamente, puede afirmarse que la verdadera fortaleza comercial de Riddick no estuvo en romper récords de recaudación, sino en demostrar la viabilidad de una franquicia de nicho bien administrada. La combinación de un presupuesto relativamente controlado, una audiencia fiel y un sólido desempeño en formatos domésticos permitió que el proyecto alcanzara sus objetivos principales. Toda película posee fortalezas y debilidades, y Riddick 2013 no es una excepción. La tercera entrega cinematográfica protagonizada por Richard B. Riddick ocupa una posición interesante dentro de la franquicia, porque representa al mismo tiempo un regreso a las raíces de la saga y una respuesta a algunas críticas recibidas por la película anterior. Como resultado, la producción presenta numerosos aspectos positivos que han sido valorados por los aficionados, pero también ciertas limitaciones que han generado opiniones divididas entre críticos y espectadores. Analizar sus virtudes y defectos permite comprender mejor por qué la película continúa siendo objeto de debate entre los seguidores de la ciencia ficción y la acción. Uno de los puntos más positivos de la película es su regreso a la esencia original del personaje, después de que la simplicidad de la premisa también constituye una ventaja importante. La película no intenta desarrollar una compleja red de subtramas ni exige que el espectador memorice extensas explicaciones sobre organizaciones interplanetarias. Desde el principio queda claro cuál es el conflicto principal. Riddick debe sobrevivir en un planeta hostil y encontrar una forma de escapar. Esta claridad narrativa facilita la inmersión y permite que la historia avance con un objetivo perfectamente definido. Otro aspecto altamente positivo es el propio personaje de Riddick. A diferencia de muchos héroes convencionales, se trata de una figura moralmente ambigua. No es un modelo de virtud ni pretende serlo. Es un superviviente que toma decisiones difíciles y que frecuentemente utiliza métodos brutales para alcanzar sus objetivos. Esta complejidad moral contribuye a diferenciarlo de otros protagonistas del género de acción. La actuación de Vin Diesel constituye otra de las grandes fortalezas de la película, independientemente de las opiniones que puedan existir sobre su carrera en general. Resulta evidente que comprende profundamente al personaje. Su interpretación transmite seguridad, experiencia y amenaza, sin necesidad de recurrir constantemente a largos diálogos. La presencia física del actor y su capacidad para proyectar autoridad ayudan enormemente a sostener la película. Un elemento especialmente destacado es la primera parte de la historia. Durante aproximadamente la primera mitad del metraje, el protagonista permanece prácticamente solo, enfrentándose a la naturaleza del planeta. Estas secuencias ofrecen algunos de los momentos más originales y memorables de toda la película. El espectador observa cómo Riddick aprende a adaptarse al entorno, estudia a las criaturas locales y desarrolla estrategias para sobrevivir. Esta parte funciona casi como una aventura independiente de supervivencia dentro de un mundo de ciencia ficción. La atmósfera representa otro de los puntos fuertes más evidentes. El planeta donde transcurre gran parte de la acción transmite constantemente una sensación de peligro. Incluso cuando no hay enemigos visibles, el entorno parece capaz de matar a cualquier persona desprevenida. Esta amenaza permanente contribuye a mantener la tensión narrativa y evita que la historia pierda intensidad. Los efectos visuales también constituyen una ventaja considerable. Aunque la película no dispone del presupuesto de las mayores superproducciones de Hollywood, utiliza sus recursos de forma inteligente. Los paisajes alienígenas, las criaturas digitales y los fenómenos climáticos consiguen resultar convincentes sin dominar completamente la experiencia. El CGI suele integrarse adecuadamente con los escenarios reales, generando un mundo creíble y visualmente atractivo.
Las criaturas alienígenas merecen una valoración positiva especial. Muchas películas de ciencia ficción presentan monstruos genéricos que podrían intercambiarse fácilmente entre distintas producciones. En Riddick, las especies parecen formar parte de un ecosistema coherente. Sus diseños transmiten la impresión de que realmente evolucionaron dentro de ese entorno hostil, lo que fortalece la inmersión del espectador. La relación entre Riddick y la criatura similar a un perro alienígena constituye otro aspecto muy apreciado por numerosos espectadores. A pesar de que el protagonista suele mostrarse distante y emocionalmente reservado, esta relación permite revelar facetas más humanas de su personalidad. Gracias a ella, el personaje adquiere una profundidad emocional adicional que enriquece la narrativa. La acción también representa una fortaleza significativa. Las escenas de combate son intensas, violentas y generalmente fáciles de seguir visualmente. La película evita algunos de los excesos de montaje rápido que caracterizan a ciertas producciones modernas. Como resultado, los espectadores pueden comprender claramente la geografía de los enfrentamientos y apreciar mejor las habilidades del protagonista. Otro punto positivo importante es el equilibrio entre acción y suspense. Aunque existen numerosos momentos violentos, la película dedica tiempo suficiente a construir tensión antes de cada enfrentamiento. Muchas de las mejores escenas funcionan precisamente porque el espectador sabe que Riddick está observando a sus enemigos desde las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. La película también destaca por su capacidad para aprovechar un presupuesto relativamente moderado. Comparada con otras producciones de ciencia ficción de la misma época, logra ofrecer una experiencia visualmente satisfactoria, sin depender de inversiones gigantescas. Esta eficiencia demuestra una planificación cuidadosa, tanto en términos creativos como financieros. Sin embargo, la película presenta igualmente varios aspectos negativos que limitan su potencial. Uno de los problemas más mencionados es la falta de profundidad de algunos personajes secundarios. Aunque ciertos individuos poseen personalidades definidas, muchos miembros de los equipos de mercenarios reciben un desarrollo muy limitado. En algunos casos, parecen existir principalmente para servir como víctimas potenciales dentro de la historia. Esta falta de desarrollo afecta especialmente a los personajes menos importantes. El espectador dispone de poca información sobre sus motivaciones, antecedentes o relaciones personales. Como consecuencia, algunas muertes y conflictos carecen del impacto emocional que podrían haber tenido con una construcción más elaborada. Otro aspecto negativo es la previsibilidad de ciertos elementos narrativos. Aunque la película resulta entretenida, muchos de sus acontecimientos pueden anticiparse con relativa facilidad. Los espectadores familiarizados con el género probablemente identificarán rápidamente varios de los giros argumentales y las direcciones generales que seguirá la historia. Algunos críticos también señalaron que la estructura narrativa recuerda excesivamente a la primera película de la franquicia. En lugar de explorar territorios completamente nuevos, Riddick recupera numerosas ideas ya utilizadas anteriormente. Para algunos aficionados, esto representa una ventaja porque devuelve la saga a sus raíces. Para otros, constituye una señal de falta de innovación. El tratamiento de algunos diálogos ha generado igualmente opiniones divididas. En determinados momentos, la película utiliza un tipo de humor agresivo y provocador que no resulta atractivo para todos los espectadores. Algunas conversaciones pueden parecer exageradas o innecesariamente vulgares, especialmente para quienes prefieren enfoques más sutiles. La representación de ciertos personajes femeninos también recibió críticas por parte de algunos sectores del público. Aunque personajes como Dahl poseen habilidades y personalidad propias, algunos diálogos y situaciones reflejan enfoques que determinados espectadores consideran anticuados. Estas decisiones han sido objeto de debate desde el estreno de la película. Otro problema potencial es que la película depende enormemente del carisma de Riddick.
Esto puede interpretarse tanto como una fortaleza como una debilidad. Cuando el personaje está presente, la historia suele funcionar adecuadamente. Sin embargo, si un espectador no conecta con él, gran parte del atractivo de la película desaparece automáticamente. Existen pocos elementos alternativos capaces de compensar esa desconexión. La segunda mitad de la película también ha recibido algunas críticas. Mientras que la primera parte se centra en la supervivencia y la exploración del planeta, la llegada de los mercenarios transforma la narrativa en una historia más convencional de cazadores y presa. Aunque esta transición proporciona acción adicional, algunos espectadores consideran que reduce parte de la originalidad presente en el inicio. Asimismo, ciertos personajes antagonistas pueden parecer estereotipados. Santana, por ejemplo, representa en gran medida el arquetipo del mercenario arrogante que constantemente subestima al protagonista. Aunque cumple adecuadamente su función dentro de la historia, no alcanza el nivel de complejidad que poseen algunos villanos más memorables del género. La película tampoco profundiza demasiado en varios elementos del universo narrativo introducidos anteriormente. Quienes disfrutaron de los aspectos políticos y mitológicos desarrollados en la entrega previa podrían sentirse decepcionados al comprobar que muchos de esos conceptos quedan prácticamente abandonados. El regreso a una escala más pequeña tiene ventajas, pero también implica renunciar a ciertas posibilidades de expansión del mundo ficticio. Algunos espectadores también consideran que la duración de determinadas secuencias podría haberse reducido. Aunque la construcción de atmósfera resulta generalmente efectiva, existen momentos donde el ritmo avanza de forma más lenta de lo necesario. Esto es especialmente evidente durante ciertas fases de preparación antes de que la acción principal se ponga en marcha. Desde una perspectiva estrictamente cinematográfica, la película rara vez aspira a algo más que entretener. No intenta explorar grandes cuestiones filosóficas ni ofrecer comentarios sociales particularmente profundos. Para muchos espectadores esto no representa un problema, ya que la producción cumple exactamente lo que promete. Sin embargo, quienes buscan historias más complejas podrían encontrarla limitada. A pesar de estas críticas, la mayoría de los defectos no impiden que la película funcione adecuadamente dentro de sus propios objetivos. La narrativa puede ser sencilla, pero resulta clara. Algunos personajes secundarios carecen de profundidad, pero el protagonista compensa gran parte de esa carencia. Ciertos elementos son previsibles, pero continúan siendo entretenidos gracias a una ejecución competente. En última instancia, los puntos positivos superan a los negativos para la mayoría de los aficionados al género. La combinación de un protagonista carismático, una atmósfera convincente, criaturas interesantes, acción efectiva y una historia de supervivencia bien ejecutada permite que la película mantenga un nivel constante de entretenimiento. Aunque no alcanza la categoría de obra maestra ni revoluciona la ciencia ficción moderna, consigue ofrecer exactamente la experiencia que muchos seguidores esperaban. En conclusión, Riddick es una película con virtudes muy claras y defectos igualmente identificables. Entre sus mayores fortalezas destacan el regreso a las raíces del personaje, la actuación de Vin Diesel, la atmósfera hostil, las criaturas alienígenas, la supervivencia como eje narrativo y la sólida ejecución de las escenas de acción. Entre sus principales debilidades se encuentran la escasa profundidad de varios personajes secundarios, cierta previsibilidad argumental, algunos diálogos discutibles y la limitada exploración de conceptos más amplios del universo de la franquicia. Sin embargo, cuando se evalúa como una aventura de ciencia ficción centrada en la supervivencia y el entretenimiento, la película logra ofrecer una experiencia satisfactoria que continúa siendo apreciada por numerosos espectadores años después de su estreno. Uno de los factores más importantes para comprender Riddick, 2013, es analizar el trabajo de David Twohy
quien desempeñó simultáneamente las funciones de director y guionista de la película. Esta doble responsabilidad le permitió ejercer un control creativo considerable sobre el proyecto y garantizar que la visión narrativa permaneciera coherente desde la escritura inicial hasta la versión final exhibida en los cines. La influencia de Toohey resulta especialmente significativa porque no se trata simplemente de un director contratado para continuar una franquicia existente. Es una de las principales figuras responsables de la creación y evolución del personaje de Richard B. Riddick dentro del cine. David Twohy pertenece a un grupo relativamente reducido de cineastas que han logrado desarrollar una relación prolongada con una franquicia específica. En una industria donde los directores suelen cambiar constantemente entre secuelas y reinicios, Twohy permaneció vinculado al universo de Riddick durante muchos años. Esta continuidad permitió que el personaje mantuviera una identidad consistente y que las distintas películas conservaran ciertos elementos temáticos y estilísticos comunes. Durante la realización de Riddick, Twohy tomó una decisión creativa importante: regresar a una escala narrativa más reducida después de la amplitud épica de la película anterior. Esta elección refleja una comprensión clara de las fortalezas fundamentales del personaje. Aunque el universo expandido introducido en entregas previas contenía numerosas posibilidades, el director consideró que Riddick funcionaba mejor cuando debía confiar principalmente en sí mismo para sobrevivir. Esta decisión demuestra una característica importante de su trabajo como escritor: la disposición a adaptar la historia según las necesidades del personaje. En lugar de insistir en una expansión constante del universo narrativo, Twohy optó por concentrarse nuevamente en los elementos que originalmente habían atraído a los espectadores. La estructura del guión de Riddick revela también varias de sus preferencias narrativas. La película se divide claramente en dos grandes segmentos. El primero se centra en la supervivencia del protagonista frente a la naturaleza hostil del planeta. El segundo introduce la amenaza adicional representada por los cazadores de recompensas. Esta organización permite combinar distintos tipos de tensión sin abandonar la coherencia general de la historia. Como escritor, Twohy demuestra especial habilidad para crear conflictos basados en recursos limitados. Riddick rara vez dispone de ventajas significativas al comienzo de una historia. Generalmente debe improvisar soluciones utilizando aquello que encuentra a su alrededor. Esta dinámica genera una sensación constante de vulnerabilidad que mantiene el interés del espectador. Otro rasgo característico de su escritura es la importancia otorgada a la observación. El protagonista suele pasar largos periodos analizando cuidadosamente a sus enemigos, estudiando el entorno o identificando patrones de comportamiento. Esta atención al detalle diferencia a Riddick de otros personajes de acción que dependen exclusivamente de la fuerza física. La experiencia de Twohy como director también influye notablemente en la forma en que escribe sus guiones. Muchas escenas parecen concebidas desde una perspectiva visual antes que verbal. Los paisajes, las criaturas y los movimientos de los personajes comunican información importante sin necesidad de largas explicaciones. Esta cualidad resulta particularmente valiosa dentro del género de ciencia ficción, donde el exceso de exposición puede ralentizar el ritmo narrativo. En términos visuales, Twohy posee una clara preferencia por ambientes oscuros, peligrosos y aparentemente inhóspitos. Los mundos que crea rara vez resultan acogedores. Incluso cuando los personajes no están siendo atacados directamente, existe una sensación permanente de amenaza latente. Este enfoque contribuye a generar una atmósfera distintiva que se ha convertido en una de las señas de identidad de la franquicia. La dirección de actores constituye otro aspecto importante de su trabajo. Aunque Riddick depende principalmente de la presencia de Vin Diesel, los personajes secundarios también desempeñan funciones relevantes dentro de la narrativa. Twohy logra que cada grupo de mercenarios posea dinámicas internas reconocibles y que los distintos personajes reaccionen de formas diferenciadas ante los mismos desafíos.
La larga colaboración entre David Twohy y Vin Diesel merece atención especial. A lo largo de varios proyectos desarrollaron una comprensión mutua considerable respecto al personaje de Riddick. Esta relación creativa permitió que ambos participaran activamente en la evolución de la franquicia. Diesel aportaba la interpretación física y emocional del personaje, mientras que Twohy continuaba expandiendo su mundo y definiendo nuevas situaciones para ponerlo a prueba. Uno de los mayores desafíos enfrentados por el director durante la producción de Riddick fue trabajar con un presupuesto más limitado que el de muchas superproducciones contemporáneas. Sin embargo, esta restricción económica terminó influyendo positivamente en algunos aspectos de la película. Al no disponer de recursos ilimitados, Twohy se vio obligado a concentrarse en los elementos más esenciales de la historia. Esta limitación favoreció un enfoque más íntimo y centrado en los personajes, en lugar de depender constantemente de enormes secuencias de efectos visuales. La película dedica tiempo a mostrar cómo Riddick interactúa con el entorno y enfrenta los desafíos cotidianos de la supervivencia. Como resultado, el protagonista recibe un desarrollo más detallado del que probablemente habría tenido dentro de una narrativa más espectacular. Como guionista, Twohy también demuestra interés por la relación entre humanidad y naturaleza. Aunque la película transcurre en un planeta alienígena, muchos de sus conflictos reflejan principios universales relacionados con la adaptación, la competencia y la supervivencia. Las criaturas del planeta no actúan por maldad, simplemente responden a los mismos instintos básicos que gobiernan la vida en cualquier ecosistema. Otro aspecto destacable es la forma en que construye la tensión psicológica. Los enfrentamientos físicos suelen estar precedidos por largos periodos de incertidumbre. Los personajes saben que existe una amenaza, pero desconocen exactamente cuándo o cómo atacará. Esta estrategia resulta particularmente efectiva porque obliga al espectador a compartir parte de la ansiedad experimentada por los protagonistas. La influencia de David Twohy puede apreciarse también en la coherencia temática de la franquicia. A pesar de las diferencias entre las distintas películas, ciertos conceptos aparecen repetidamente: supervivencia, identidad, exilio, adaptación y búsqueda de pertenencia. Estos temas contribuyen a otorgar unidad a historias que, en otros aspectos, pueden variar considerablemente. Desde una perspectiva crítica, algunos observadores han señalado que su estilo narrativo puede resultar repetitivo en ocasiones. Varias de sus historias giran alrededor de premisas similares relacionadas con personajes aislados enfrentándose a amenazas externas. Sin embargo, otros consideran precisamente esta consistencia como una de sus principales fortalezas, ya que demuestra un profundo interés por explorar determinadas ideas desde diferentes ángulos. En Riddick, la combinación de director y guionista en una sola persona aporta ventajas evidentes. La visión creativa permanece unificada y las decisiones visuales suelen reforzar directamente los objetivos narrativos. No existe una separación significativa entre quien imagina la historia y quien decide cómo representarla en pantalla. Esta coherencia contribuye a que la película mantenga una identidad clara desde el principio hasta el final. La recepción de su trabajo en esta película reflejó en gran medida las características habituales de su carrera. Los seguidores de la franquicia apreciaron el regreso a elementos presentes en Pitch Black, mientras que algunos críticos señalaron la falta de innovación respecto a entregas anteriores. Sin embargo, incluso quienes expresaron reservas reconocieron generalmente la claridad de la visión creativa detrás del proyecto. A lo largo de los años, David Twohy ha demostrado ser uno de los principales responsables de la longevidad del personaje de Riddick. Su comprensión de las fortalezas fundamentales del protagonista y su capacidad para construir situaciones que ponen a prueba esas cualidades han permitido que la franquicia conserve una identidad distintiva dentro del competitivo panorama de la ciencia ficción cinematográfica. En conclusión,
El trabajo de David Twohy como director y guionista de Riddick resulta fundamental para comprender tanto la película como la franquicia en general. Su enfoque narrativo basado en la supervivencia, el aislamiento y la ambigüedad moral ha definido al personaje durante décadas. Gracias a su doble papel creativo, logró desarrollar una historia coherente que regresaba a las raíces del protagonista, mientras mantenía la continuidad con las películas anteriores. Aunque su estilo puede no satisfacer a todos los espectadores, su influencia sobre el universo de Riddick es innegable y constituye una de las principales razones por las cuales el personaje continúa siendo reconocido dentro del género de ciencia ficción moderna. Uno de los elementos más importantes para construir la atmósfera de una película de ciencia ficción es la música. En el caso de Riddick, 2013, la banda sonora desempeña un papel fundamental en la creación de tensión, aislamiento, peligro y emoción. Aunque muchos espectadores suelen recordar principalmente las escenas de acción, las criaturas alienígenas o la interpretación de Vin Diesel, una parte significativa del impacto emocional de la película proviene del trabajo musical desarrollado por el compositor Graeme Revell. Su contribución ayuda a transformar la experiencia visual en una aventura inmersiva donde cada momento posee una identidad sonora específica. Graeme Revell es un compositor ampliamente reconocido dentro de la industria cinematográfica. Antes de trabajar en Riddick, ya había desarrollado una extensa carrera creando música para películas de diversos géneros, incluyendo acción, terror, ciencia ficción, thriller y drama. Esta experiencia le permitió adaptarse con facilidad a las necesidades particulares de una historia ambientada en un planeta hostil y centrada en la supervivencia de un personaje extremadamente singular. La relación entre Revell y la franquicia de Riddick no comenzó con la película de 2013. El compositor ya había trabajado previamente en producciones relacionadas con este universo cinematográfico. Esta continuidad resultó beneficiosa porque le permitió comprender la identidad musical del personaje y mantener cierta coherencia sonora a lo largo de la saga. Cuando regresó para componer la música de Riddick, ya conocía los elementos temáticos asociados al protagonista y sabía cómo adaptarlos a una nueva historia. Uno de los aspectos más interesantes de la banda sonora es que evita depender exclusivamente de melodías heroicas tradicionales. Muchas películas de acción utilizan temas musicales grandiosos diseñados para presentar al protagonista como una figura legendaria e invencible. En cambio, la música de Riddick suele enfatizar el peligro y la incertidumbre. Aunque el personaje principal es extremadamente competente, la banda sonora recuerda constantemente al espectador que incluso él puede morir en las condiciones extremas del planeta. Durante los primeros minutos de la película, cuando Riddick se encuentra completamente solo, la música adopta un enfoque particularmente minimalista. En lugar de inundar cada escena con sonidos orquestales masivos, Revell utiliza texturas sonoras cuidadosamente seleccionadas para reforzar la sensación de aislamiento. El resultado es una atmósfera donde el silencio y la música trabajan juntos para comunicar la inmensidad y hostilidad del entorno. Este uso moderado de la música constituye una de las mayores fortalezas de la composición. Revell comprende que no todas las escenas necesitan un acompañamiento musical constante. En ocasiones, permite que los sonidos ambientales del planeta ocupen el primer plano. El viento, los movimientos de las criaturas y los ruidos del entorno adquieren importancia narrativa, mientras la música aparece estratégicamente para subrayar momentos específicos. La construcción del planeta alienígena también depende en gran medida de la banda sonora. La música ayuda a convencer al espectador de que está observando un mundo completamente diferente de la Tierra. Para lograr este efecto, Revell combina instrumentos tradicionales con sonidos electrónicos y elementos experimentales.
Esta mezcla produce una identidad sonora extraña y misteriosa que encaja perfectamente con la estética visual de la película. Las influencias electrónicas resultan especialmente evidentes en numerosas secuencias de exploración. Los sintetizadores y las texturas digitales generan una sensación de tecnología futurista y de entorno extraterrestre.